les voy a hacer una rapidísima reseña histórica, digamos, relacionada con el capítulo chileno HL7, y la voy a poner en el contexto de otros hitos que han ido ocurriendo en Chile, también para que Walter pueda hacerse también una idea de cómo ha sido nuestro circuito, ¿sí? Parto aquí señalando un hito de los tantos que han habido, pero digamos uno de los más significativos fue alrededor del año 2004-2005, que en el ámbito del plan Auge, ¿sí? Se lanzó en concomitancia en Chile en escala nacional un servicio de teleelectrocardiografía para, en particular, brindar, habilitar una garantía explícita que existe en el plan Auge, que es que todo chileno que tenga un dolor al tórax de origen no traumático y que se presente en una de las unidades, digamos, de atención, tiene derecho a un electrocardiograma informado en menos de 30 minutos, ¿sí? Este es un ejemplo, digamos, de un primer servicio que ha sido implementado en Chile, pero en esos tiempos no había todavía una conectividad digital a nivel extendida a nivel de la salud pública. Los trazados se enviaban de manera análoga, ¿sí? Y los informes eran devueltos eran enviados, las respuestas, los informes, ya sea por email o por fax, ¿sí? Esto hoy día ha cambiado significativamente, la mayoría de ya más del 70% de las transmisiones de los trazados son digitales, pero esto se los pongo ahí como uno de los primeros hitos en el fondo en que, solo para señalar la importancia, ¿no?, de poder interoperar e integrarnos. Así partieron uno de los primeros, digamos, hitos importantes del país. Le siguió 2 o 3 años más tarde otro importantísimo hito, que fue la primera licitación de lo que se llamó y se llama los sistemas de información de las redes asistenciales, ¿sí? Esto fue la famosa licitación Sidra 1, y en ella, en los términos de referencia de esa licitación, que apuntaba esencialmente a entregar 5 módulos esencialmente más logísticos y clínicos, digamos así, más que de registro clínico, ¿no? El módulo de farmacia, población en control, referencia contra referencia, que era tal vez el más clínico de todos, por así decir, pero no un registro clínico todavía electrónico, eso se fue dando más tarde, ¿sí? Pues bien, en estos términos de referencia se declaraba la existencia de ciertos estándares para interoperar, pero no eran un requisito, ¿ya? Y este fue el 2017. Sin embargo, esto gatilló justo en ese año, en ese mismo año, la primera iniciativa de crear el capítulo chileno HL7, que de hecho se creó, pero como una organización más bien de facto, y que operó por algunos años haciendo ciertas cosas. Y esto fue justamente con el impulso de esa gran licitación, digamos. Estaba muy relacionado mucho de la industria que proveía soluciones y entendía obviamente la importancia de los estándares. De alguna manera todos queríamos tener una etiqueta ahí, HL7, en nuestra oferta, ¿sí? En ese mismo año, sin embargo, se dio otro hito importante, y es que paralelamente fue la primera misión chilena que participó de Medinfo 2007, ¿no?, en Brisbane, en Australia. Lo menciono porque fue a raíz de esa participación chilena que se gestó otra iniciativa en los años siguientes que dio luz a la creación de la Asociación Chilena de Informática en Salud, ¿sí?, cuya misión en origen, y sigue siendo en buena parte, es la de difusión y desarrollo del conocimiento en la informática en salud como disciplina. ¿Por qué menciono a CHISA? Porque a su vez a CHISA fue la que, cuando el primer intento del capítulo chileno de alguna manera se descifró, dejamos de pagar las cuotas a HL7 Internacional y quedamos en un default. Ahí fue a Chisa, y que alrededor del año 2013, precisamente el año 2013, volvió a lanzar, darle impulso a la formalización que había quedado a medias del capítulo chileno HL7. Se hicieron en ese año, en el 2013, dos asambleas con llamados abiertos a toda la comunidad a participar.
se logró una cantidad suficiente, o sea, una cantidad buena de personas naturales, pero no una cantidad suficiente de personas jurídicas, puesto que la forma que se había estimado oportuno para darle vida al capítulo en ese entonces fue la de una asociación gremial. Esta en Chile, por las normativas vigentes, tiene requisitos mínimos para la Constitución y que lamentablemente no logramos, ¿sí? Entonces, esto hizo que esta segunda iniciativa también quedara en el limbo. Ya habíamos tenido una preaprobación de nuevo de esta afiliación, pero quedó ahí en el aire porque no llegamos a tener una certeza suficiente de poder contar con una masa crítica de socios que además pudieran aportar, ¿sí? Y fue así que ya nos estamos acercando al día de hoy, digamos. Nace en el 2017, corrígeme si me equivoco, César, el CENS, ¿sí? El Centro Nacional de Estándares en Salud. Exactamente. ¿Sí? Con el apoyo de Corfo. Y es gracias al CENS ahora que volvemos a impulsar este tercer intento, digamos, de constituir y de impulsar el capítulo chileno HL7, y que en esta oportunidad CENS lo incubaría para que el capítulo, para que operacionalmente pueda funcionar, no necesite todavía una personalidad jurídica en sí misma, sino que esté al alero del CENS, pero pueda a la vez operar e iniciar. Y esto es en el fondo, muy rápidamente, en 40, no sé en cuántos minutos, nuestra historia, como ustedes ven, de altos y bajos, para llegar al impulso que hoy día es el que nos convoca de volver a dar vida al capítulo chileno HL7. Así que esto era la rapidísima reseña que les quería dar, y también para hacerles ver de alguna manera cómo algunos de estos hitos han ido gatillando otros en una secuencia que espero que nos lleve finalmente algún día a tener de verdad un sistema de salud conectado, y que es lo que todos esperamos. Y bueno, eso. Los dejo entonces con Walter. Muchísimas gracias por todo. Espero que les haya sido útil. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor realmente para mí presentar esta ponencia al grupo de HL7 Chile y a todos los participantes internacionales que están escuchando este webinar. Como decía César, este año precisamente comencé como el presidente de la junta directiva de HL7, y uno de mis grandes propósitos realmente en el tiempo que voy a permanecer como presidente, 2 años, es impulsar y acelerar realmente la presencia de HL7 en diferentes regiones del mundo. Tenemos una bastante buena presencia en Europa y queremos expandir nuestra presencia en Suramérica, Centroamérica, así como también en el área de el Asia. Y de tal manera voy a estar muy disponible y voy a estar muy dedicado realmente a promover y a buscar nuevas formas de expandir nuestra presencia en estas regiones, y especialmente realmente como hispano me interesa mucho buscar expandirnos bastante en el área de Latinoamérica y el Caribe. Esta presentación se enfoca realmente en lo que es los nuevos modelos de interoperabilidad que estamos viendo evolucionar no solo en los Estados Unidos, sino a lo largo de todo el mundo, utilizando tecnologías como los APIs y HL Fire y todo el contexto de la economía de las apps que están realmente revolucionando el mundo. Para poner un poco esto en contexto, me pareció importante primero hablar un poco de las realidades actuales de los sistemas de salud, todos los retos que
nuestro sistema de salud realmente en todos los países están experimentando. Los retos y las realidades que incluyen el acceso a cubrimiento y servicios de salud, lograr ese cubrimiento universal de salud. Algunos países han logrado llegar a cerca de un 100%, si no el 100% de cubrimiento. Otros países, incluyendo Estados Unidos, todavía no tenemos un cubrimiento completo de toda la población. Retos acerca del costo, la financiación y la sostenibilidad del sector. Parece que todo el tiempo estamos en una crisis financiera en el sector salud, en prácticamente en todos los países. La habilidad de financiar y sostener este sector es un gran reto. Falta de enfoque en la promoción, prevención y atención primaria. Básicamente, la gran cantidad de inversión que tenemos se va a los servicios de tercer nivel, especializaciones y servicios altamente especializados. Y dejamos un poco descuidada la área tal vez que es más importante, que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y la detección temprana, en realidad, de condiciones. Todo lo que tiene que ver con la atención primaria. Hay muchas inconsistencias en la calidad de los servicios, pasando de sobreutilización de servicios, subutilización de otros servicios, ineficiencias en los usos de estos servicios, uso de servicios que no muestran alta efectividad y problemas, realmente retos de seguridad clínica, donde pacientes y los pacientes médicos pues, clínicos van a estar expuestos a riesgos de accidentes y errores médicos y todas estas condiciones. Hay grandes disparidades e inequidades en el sector salud aún, bien sea por raza o grupo étnico o género o edad o ubicación geográfica. Todavía estas disparidades e inequidades continúan en muchos países y en muchos sistemas de salud. Los componentes continúan fragmentados y no coordinados en muchos sitios. Aún vemos la falta de continuidad integral y en el cubrimiento y en los servicios y la falta de coordinación cuando un paciente pasa de un cuidado a otro. Limitaciones financieras de los sistemas de salud pública que crean lo que llamamos una separación digital, una brecha digital entre prestadores, aseguradoras y salud pública. La inexistencia de una historia clínica electrónica integral y longitudinal. En muchos países ya se está empezando a llegar a la adopción y uso de historias clínicas electrónicas, pero aún falta un poco, y en muchos países falta bastante para lograr un completo cubrimiento de un sistema de historia clínica electrónica que sea integral y que sea longitudinal especialmente. Y la disponibilidad limitada de información del paciente cuando el paciente va de un sitio para otro. Todo esto son las realidades y además de eso vienen nuevos retos y en buena parte oportunidades. El nuevo paradigma de la salud, de llegar a ser un sistema y una oferta que sea predictiva, personalizada, proactiva, participativa, preventiva, enfocada en el área primaria y centrada en el individuo y en las personas. Todos estos elementos son los nuevos paradigmas que vemos en los nuevos modelos de salud. No ser reactivo o esperar a que el paciente venga a visitar al médico, tener la habilidad de predecir con cierta precisión o gran precisión condiciones que van a tener pacientes o poblaciones que cubrimos, enfocarse en la prevención en el sector primario. Todos estos son elementos, de nuevo, que son los nuevos paradigmas que estamos viendo en los sistemas de salud. Ciertamente los cambios demográficos poblacionales que estamos viendo con la
longevidad de las poblaciones, las realidades de multimorbilidad que tienen muchos pacientes, el continuo crecimiento de enfermedades crónicas. Todo esto han creado una nueva realidad en buena parte en cuanto a la condición demográfica y características demográficas de las poblaciones. Hay nuevas generaciones de modelos de prestadores de salud como sistemas integrados, sistemas que se han llamado el hogar médico, centrados en el paciente, modelos muy completos y comprensivos de cuidado primario. Todos estos nuevos modelos que están desarrollándose para mejorar el servicio de salud son elementos que también conllevan a modificar cómo vemos la evolución de los nuevos sistemas de salud en el mundo. Nuevos sistemas también y nuevos modelos de pago, ya no la tradicional o el sistema tradicional de pago por servicios, sino otros elementos como pagos globales prospectivos o pagos por resultados, pagos integrales por eventos o condiciones clínicas. Todos estos son nuevos modelos de pago que realmente están moviendo el concepto de pago tradicional por número de servicios o volumen a volverse un poco obsoleto y realmente eliminar todos los estímulos perversos que crea ese tipo de modelos de pago por volumen o por servicio. Hay una nueva generación de sistemas de medición, control y mejoramiento de la calidad. Estamos desarrollando, en la medida en que tenemos mejor información, mejores maneras de medir qué tan efectivo es el servicio que estamos presentando o proveyendo y medir mejor los resultados más que los procesos mismos. Nuevos retos en salud pública, las nuevas epidemias que hemos visto en el mundo, como los problemas de salud mental, los problemas de obesidad, de sobreutilización de ciertos medicamentos. Todos estos son problemas realmente de salud pública que requieren un nuevo enfoque de cómo manejarse la salud en sociedades y en países. Los impactos de los llamados determinantes sociales de la salud. Hoy por hoy ya se está avanzando mucho en medir y entender mejor el impacto que tienen los factores determinantes sociales de salud. No solo la parte clínica o la parte tradicionalmente medida por los sistemas clínicos, pero expandiendo eso para cubrir elementos que son fundamentales en el estado de salud de un individuo, de una comunidad, de una población, como la vivienda, el tipo de trabajo, la educación, el transporte que existe, el acceso a alimentación apropiada, todos estos elementos. Y desde luego hay muchos otros elementos, el rol de las redes sociales, nuevos desarrollos tecnológicos, la interoperabilidad de los sistemas de información. Y aquí viene pues realmente muy a propósito el tema de los nuevos modelos y tecnologías que se están desarrollando para mejorar el intercambio de información. Y por último, sin dejarlo realmente como algo de segunda nivel, es el concepto de la privacidad, la seguridad y la ciberseguridad de la información. Estamos viendo un desarrollo a nivel mundial de políticas de privacidad y de control de información muy estricta que van a afectar significativamente la forma en que manejamos la información en salud. Paso ahora un poco a hablar también de
concepto de la cuarta revolución industrial, porque esta cuarta revolución industrial tiene mucho que ver con el tema pues, de este seminario. Como ven, las evoluciones que se han caracterizado en las revoluciones industriales, desde la primera revolución industrial hasta la última, han creado toda una transformación social alrededor de los elementos que fundamentan estas revoluciones. Y en la cuarta revolución industrial, el centro del enfoque realmente de esta cuarta revolución industrial tiene que ver precisamente con este concepto de los APIs y la economía de los apps y la interoperabilidad de la información, llevándonos pues realmente a no solo saber utilizar la información y obtener la información, sino movernos de los datos a la información y de la formación al conocimiento y a la inteligencia de esa información. Así es de que realmente estamos en la mitad ya, pues del comienzo, digámoslo así, estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial y estamos muy metidos en eso. Y en salud, desde luego, esto tiene mucho impacto porque al fin y al cabo la salud es un sector que tiene un gran componente de información. Básicamente es un sector de información como tal. Estas son algunas características de los elementos transformativos de la cuarta revolución industrial. Como pueden ver, mucho tiene que ver desde luego con la información y con las tecnologías de información específicamente. Estos nuevos universos ciberfísicos que están rompiendo las tradicionales fronteras del mundo físico, biológico, ambiental, cultural, digital. La transformación en la velocidad, el alcance y el impacto de las tecnologías cada vez más rápidas, cada vez impactando mucho más y alcanzando muchos más componentes de la vida diaria. La transformación de la información misma, de nuevo, yéndonos del dato a la información y de la información al conocimiento y del conocimiento llegando a la sabiduría, en último término. La transformación de la tecnología, muy rápidamente evolucionando y dando unos pasos gigantes en cuanto a la capacidad de la tecnología, en cuanto a las habilidades que tiene la tecnología para manejar información, para llevarnos a cosas como análisis predictivo, el uso de inteligencia artificial, el machine learning, todos estos elementos de tecnología que están rápidamente evolucionando y acelerando nuestras habilidades de manejar información. La transformación de los procesos, las empresas mismas transformando sus procesos internos para integrar e incorporar toda esta nueva tecnología y toda esta nueva información. Y la transformación, en último término, en las personas y en la sociedad misma del uso de estas tecnologías, cómo nos educamos, cómo interactuamos con otros. Todos estos son los componentes críticos de esta transformación que estamos viviendo con la cuarta revolución industrial. Ahora me centro un poco en lo que yo veo como el nuevo modelo de salud para esta nueva década que comenzó. Pues estaba comenzando, pues. Y en realidad todos estos elementos son conceptos que ya se están empezando a implementar, pero que aún no se han vuelto, digamos que el estándar, digámoslo así, de operación de los sistemas de salud. Desde luego, empezando con sistemas que están centrados en el individuo y en la población, en la familia y en la comunidad. Al final, es estos tres elementos que son críticos pues, para la implementación de sistemas de salud, fundamentado en lo que llamamos la cuádruple meta de mejor salud, mejor calidad de servicios, a mejor costo y con equidad. Esos cuatro metas que se tienen como sistema de salud son fundamentales.
para este nuevo modelo de salud que estamos viendo evolucionar y que veremos más, evolucionar aún más en esta década que comienza. Una visión holística del individuo y de su entorno, incluyendo significativamente estos puntos de los determinantes sociales de salud, ya no solo enfocado a 100% en el aspecto clínico, médico, sino teniendo una visión más holística del individuo. Enfocada también en avanzar la salud y en la prevención temprana, en la prevención de enfermedades, en la detección temprana de condiciones y en el manejo efectivo de la enfermedad, realmente transformando, cambiando radicalmente el enfoque de medicina enfocada en el nivel terciario de cuidado y llevando la mayor inversión y los mayores esfuerzos hacia mantener y avanzar las condiciones de salud del individuo y las poblaciones, enfocarse mucho en la prevención de condiciones y de enfermedades que son, desde luego, se sabe que son prevenibles. Detección temprana, de nuevo, cuando hay casos de enfermedades en donde se pueda identificar tempranamente la condición para poder intervenir en forma más efectiva. Vamos a ver redes integradas de salud, mucho más integración, rompiendo todos estos silos y estas estructuras separadas y no conectadas que existen hoy por hoy, y que aseguran realmente una mejor continuidad en el cuidado y en el servicio y una mejor coordinación de ese cuidado y ese servicio. Transformación en los sistemas financieros. Vamos a ver una transformación grande del movimiento del pago por volumen a pago por desempeño, pago por resultado, y con una medición más efectiva de esos resultados. Vamos a ver también salud personalizada y lo que llamamos aquí en Estados Unidos medicina de precisión, donde vamos a ver servicios y tratamientos y esquemas de manejo de pacientes mucho más individualizado y personalizado, tanto a nivel de prevención como a nivel de tratamiento, donde vamos a poder utilizar nuevas tecnologías para el manejo de enfermedades como el cáncer, donde se va a poder desarrollar, y ya se está de por sí desarrollando, tratamientos específicos basados en la información genética de un cáncer, y tratamientos que van a atacar específicamente ese cáncer de ese individuo. No lo que tradicionalmente hacíamos, que era un manejo global tratando de atacar un cáncer que es generalizado. En este caso vamos a poder hacer mucho más manejo preciso de ese tipo de condiciones. La salud pública de precisión, igualmente, así como podemos hacer más preciso el tratamiento de un individuo, también podemos hacer uso de estas nuevas tecnologías de información para tener una mejor precisión en el manejo y el cuidado de la salud poblacional. Control de factores de riesgo, gestión de riesgo, todos estos elementos que son parte integral de un sistema de salud. La salud digital, desde luego, es otro gran componente de esta nueva modelo de salud de la nueva década, donde va a haber una integración continua y efectiva de estas tecnologías de información y toda una serie de disruptores tecnológicos que hablaré en un minuto. Y medición, evaluación y retroalimentación constante de la calidad, eficiencia y beneficio. Todo esto son, como veo yo, componentes de este nuevo modelo de salud que vamos a ver salir adelante en esta década que ya comenzó. Y como parte de esto también, pues, vamos a ver una serie de disruptores tecnológicos en salud, tecnologías que van a ser transformativas y que ya están siendo transformativas en la forma en que usamos esas tecnologías y en la forma en que impactan la habilidad de los sistemas de salud de cumplir esas metas de acceso, calidad, costo y equidad.
La número uno, desde luego, las APIs abiertos y estos nuevos desarrollos de HL7, FHIR y la economía de las apps. Todo esto está realmente transformando la forma en que estamos accesando y utilizando la información hoy por hoy. Sistemas inteligentes de monitoreo remoto, vamos a ver mucho más avance en esa área en esta nueva década. La genómica, la secuenciación y edición de genes va a ser otro sector que va a ser transformativo en esta nueva década. La robótica, como ya sabemos, ya hemos visto la implementación de robótica a nivel de quirófanos y de cirugías. Vamos a ver una expansión de esa aplicación de robótica a muchas otras áreas. Mencioné la medicina de precisión y las terapias personalizadas, donde podemos usar biomarcadores genéticos y entrenar nuestras mismas células de defensa para atacar específicamente los tipos de cánceres que una persona tiene. Vamos a poder, ya se está pudiendo hacer ese tipo de programaciones, si se quiere, o entrenamiento, si se quiere, de nuestras propias células de ataque, de control, de rechazo de cánceres para reinyectar esas mismas células en el cuerpo y que esas células transformen otras células dentro del cuerpo y que sean mucho más efectivas para atacar específicamente el cáncer de ese individuo. La realidad aumentada va a continuar siendo un elemento de gran avance y de gran ayuda para manejo diagnóstico y de tratamiento de pacientes, especialmente en áreas como la cirugía. Las nanotecnologías y la miniaturización con cosas como elementos como los tatuajes médicos o clínicos, donde se utilizan tatuajes para ayudar a manejar, por ejemplo, heridas o cierto tipo de condiciones, vendajes inteligentes, pastillas digitales, todos estos elementos van a evolucionar y van a de nuevo a crear disrupciones tecnológicas en los sistemas de salud en esta nueva década. La inteligencia artificial, los sistemas autónomos, todos estos elementos de inteligencia aumentada, procesos de conocimiento y de machine learning, todos estos elementos van a continuar evolucionando y van a continuar impactando significativamente cómo utilizamos nuestros sistemas de salud. Los llamados sistemas de virtualización avanzada o la nube, el nuevo concepto de nube, donde va a haber componentes dentro de esa nube que van a ser mucho más avanzados para el manejo de la información que va a estar en la nube. Igualmente muchos más controles de esa información. El blockchain, el tradicional o el conocido blockchain, vamos a empezar a ver su uso más práctico. Aún está en cuestión qué tanto se usa el blockchain en la historia clínica o en el manejo de historias clínicas y en general en la aplicación en salud, pero ya se están empezando a ver aplicaciones de este concepto. La impresión 3D y el Internet de todo. Todos estos son elementos que vamos a ver como disruptores de tecnologías de información. Bueno, ahora hago una transición hacia los conceptos de interoperabilidad y ya... Walter, te hago una interrupción. Sí, dime. Hay una consulta de Jesús Rodríguez relacionado con en dónde tú sitúas en la diapositiva que recién tú acabas de explicar, donde tú sitúas el tema de la teleconsulta y las aplicaciones que podrían ser útiles hoy día para la teleconsulta, enfocado a lo que tú acabas de decir como los elementos disruptores. Sí, la teleconsulta realmente es un elemento que, aunque no está listado acá como uno de los disruptores, porque ya de por sí tenemos teleconsulta muy utilizada realmente o cada vez siendo más utilizada en nuestro sistema de salud. La teleconsulta, como yo la veo, va a ser
parte de todos estos sistemas inteligentes de monitoreo remoto y de interconectividad con el paciente en forma remota, que van a permitir no solo la interacción visual y verbal con un paciente para hacer evaluaciones diagnósticas o otros elementos, sino va a permitir inclusive en el futuro, y esto puede ser un poquito futurista, pero ya de por sí se están empezando a hacer pruebas de esto, va a permitir que el paciente tenga dispositivos en su sitio, bien sea en su casa o en donde esté, que le va a permitir al médico tomar muestras y tener resultados en forma más interactiva, en la medida en que el paciente y el médico están interactuando en forma real a través de estos sistemas de monitoreo remoto. Es digamos, un nuevo concepto de lo que se llama telesalud o la telemedicina. Así que yo lo veo, sí, es un elemento fundamental también, llevado realmente a unos sistemas mucho más avanzados e inteligentes de monitoreo remoto. Bien, muchas gracias. Ok. Hablamos un poco de la interoperabilidad. La interoperabilidad sigue siendo uno de esos metas grandes que tenemos y que a la que queremos llegar, y aún sigue siendo un poco difícil de llegar por varias razones. En general, hay varias definiciones acerca de qué es la interoperabilidad. Hay definiciones que agencias federales o el país mismo, agencias del país, el gobierno mismo, crea. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una ley inclusive que pasó el gobierno de los Estados Unidos hace un par de años, que definió específicamente qué era la interoperabilidad, la habilidad de intercambiar en forma segura y electrónica información de salud, sin ninguna necesidad de tener un esfuerzo especial para lograrlo, y que permite el acceso completo a la información de la persona que recibe esa información. Esos son conceptos básicos, digamos, de interoperabilidad. Hay más conceptos técnicos de definición, como la definición de HL7, que divide la interoperabilidad en 3 componentes: la interoperabilidad técnica, semántica y de procesos. Y también otras definiciones como la que da HIMSS, la Asociación Internacional o la Organización Internacional que agrupa proveedores de software y de aplicaciones en salud, que crea otra serie de categorizaciones, en este caso 4 diferentes componentes de interoperabilidad. Al final del día, la interoperabilidad realmente, como la vemos nosotros, se fundamenta en el siguiente concepto, y es más pensando en cuál es el objetivo de la interoperabilidad, no tanto cuál es la definición técnica. Y en último término, el objetivo de la interoperabilidad es poder proveer la información apropiada acerca de un individuo, del individuo apropiado, al prestador apropiado, en forma segura y en tiempo real y todo el tiempo. Básicamente ese es el principio, el objetivo fundamental de interoperabilidad, que podamos tener acceso como prestadores a la información apropiada del paciente correcto, en forma segura y en tiempo real, y no crear una serie de barreras o limitaciones. Ese es el concepto fundamental que vemos nosotros que tiene que tenerse en cuenta cuando se piensa en interoperabilidad. Desde luego hay componentes técnicos, funcionales, estructurales, semánticos, que conllevan a facilitar la posibilidad de que haya interoperabilidad, de que se logre ese objetivo de la interoperabilidad. En general, desde luego, los estándares son un elemento fundamental para poder lograr interoperabilidad.
la infraestructura misma que permita la conectividad de sistemas es otro elemento fundamental. Pero un elemento crítico es, y quiero enfocarme un segundo en eso, es la interoperabilidad semántica, el componente semántico de la interoperabilidad. Y en ese sentido es hablar acerca del lenguaje mismo que se utiliza para comunicar la información de salud. Como sabemos, hay muchos, hay lenguaje abierto, desde luego, y hay el texto abierto que se escribe en historias clínicas electrónicas y en todos los récords que se obtienen acerca de un paciente o una persona de salud. Y hay métodos de codificar esa información, volverla no tanto texto abierto, sino codificada. Y hay códigos y hay estándares de codificación como la IC10 o otros estándares de codificación. Hay dos muy importantes que son mucho más refinados y más específicos, que se llama SNOMED, es uno. SNOMED es un lenguaje mucho más específico que la IC10. Y el otro es LOINC, L-O-I-N-C. LOINC es otra terminología que es mucho más específica. Y esos dos, SNOMED y LOINC, son los que están permitiendo llevar a un avance mucho más significativo en el área de interoperabilidad semántica. Para darles una referencia, cuando se habla de interoperabilidad semántica, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando se codifica un simple dato de salud, la presión arterial de un paciente. Algunos de ustedes de pronto saben que hay más de 60 definiciones de presión arterial. Todos pensamos que presión arterial simplemente, la presión diastólica, la sistólica, y los dos números crean esa tensión. Pero hay toda una serie de contextualizaciones de cómo se midió esa presión que cambian la definición misma de presión arterial. Si la presión arterial fue tomada en decúbito o sentado, en el brazo izquierdo o derecho, en la pierna izquierda o derecho, en la muñeca derecha o izquierda. Todos estos son elementos que cambian y que son importantes de capturar porque pueden permitir definir actualmente. Muy rápido aquí viendo la evolución del intercambio de información electrónica. Vemos cómo comenzamos en un lado de la gráfica con documentación en papel, básicamente, y enviando el papel vía nuestros sistemas tradicionales de envío, el correo regular o un correo especial. Y de ahí pasamos a las máquinas de fax, que nos permitían mover el papel más rápido. Y de ahí pasamos a las máquinas de fax inteligentes, de que el fax que recibía escaneaba y transformaba esa información a través de sistemas ópticos de reconocimiento de caracteres. La información la ponía del papel a una base de datos. Y ya después empezamos a crear mecanismos para enviar archivos electrónicos como los bulletin boards o las habilidades de usar FTP para intercambio de información. Los store y forward, o sea, las habilidades de enviar información y ponerla en un mailbox para que una entidad la reciba y la accese. Y ya de ahí pasamos a las transacciones electrónicas de documentos, donde los documentos ya tenían una definición específica de su estructura y de su contenido. De ahí pasamos un poco a los portales web, donde ya en vez de enviar documentos, se está interactuando con la información misma directamente en el portal. Y de ahí llegamos a las última generación, digámoslo así, de la evolución, que es los APIs, donde a través de un API se crea la interfase que permite accesar la información.
Entonces pasamos de empaquetar y enviar la información y usar intercambio a través de mensajes de solicitud y de retorno a mantener, y porque todo esto lo que crea es un envío de información y una copia de esa información en el siguiente punto, y ese siguiente punto lo manda a otro punto y se crea otra copia, y al final vamos a tener miles de copias posiblemente de la misma información en miles de sitios. Vamos a movernos un poco de eso, a llegar a un punto donde la información va a estar en su fuente, en su punto de origen, y los sistemas van a accesar esa información a través de interfaces como las APIs y estándares como el PAI. Para eso es que hacia esa dirección es que nos estamos moviendo realmente en el intercambio de información en salud. Hablar un poco de las APIs, pues las APIs realmente son una tecnología que se desarrolló hace muchísimos años, desde 1960, cuando los primeros mainframes, los computadores mainframe fueron creados. Ahí fue cuando se empezó a desarrollar las primeras APIs para permitir que ese sistema se pudiera interactuar, digámoslo así, crear una interfase entre ese sistema de mainframe y sistemas externos que tenían que conectarse al mainframe. De ahí es que vienen originalmente las APIs. Entonces, ¿por qué es que hoy por hoy las APIs volvieron a renacer y se han vuelto el centro de atención tan grande? Tal vez hay unos 5 elementos críticos que han vuelto estas APIs lo nuevo, de nuevo, volvieron a traer las APIs y se volvieron el centro de atención. Número 1, el comienzo del Internet y los protocolos estándares de la Internet y del web, que crearon la habilidad de intercambiar información de una manera diferente. Los estándares abiertos de las APIs es tal vez lo segundo más significativo. Las APIs originalmente eran creadas en forma específica para un propósito específico y con un lenguaje específico, y no eran abiertas, eran una interfase de 2 puntos simplemente. Lo nuevo que hay es este concepto de las APIs abiertas o las Open APIs y los estándares de esas APIs abiertas es lo que está cambiando o lo que cambió completamente el concepto. Lo tercero es la industria de las apps, de los aplicativos móviles y la habilidad de hacer interacciones en tiempo real con los diferentes puntos de contacto. Lo cuarto es la facilidad con que se desarrollan estas APIs. Rápidamente pueden programar en cuestión de horas o minutos realmente, en vez de tomar días o semanas para preparar y desarrollar una. Y la habilidad de ponerlas en el mercado y de ser y de tener la posibilidad de ser flexibles para diferentes niveles de complejidad. La escalabilidad, digámoslo así, de estas APIs. Ese es otro elemento fundamental que ha cambiado lo que tradicionalmente eran APIs para lo que hoy es una API. Ya se ha adoptado en forma global en muchas industrias, las industrias como Amazon, como ventas por línea, las redes sociales, la banca, las aerolíneas, métodos de transporte. Todas estas industrias han ya adoptado rápidamente y están usando constantemente APIs para permitirle a los consumidores interactuar con ellos. Salud, el sector salud ha sido un poco lento en adoptar estas tecnologías, principalmente por el tamaño y la complejidad de los sistemas de información y la información misma que tenemos, mientras que comprar un nuevo reloj a través de Amazon es una transacción relativamente sencilla. Interactuar o intercambiar información de salud acerca de un paciente es una cosa mucho más compleja. Y tiene mucho que ver la privacidad y la seguridad de los datos y la complejidad misma de los datos en sí.
hasta este momento, porque en realidad en este momento todo esto ha comenzado ya a transformarse. Aquí hay una gráfica que muestra lo rápido que ha evolucionado las APIs a nivel mundial, rápidamente llegando a cientos de miles de aplicaciones en, en diferentes sectores. Y aquí están los sectores principales que están adoptando APIs. Es interesante que la salud no es uno de esos sectores aún, aunque la parte de e-commerce puede tener algo de salud, pero en realidad no hay mucho todavía desarrollado en salud. Estamos hasta ahora empezando a introducir este concepto en salud. Y el mejor ejemplo para explicar esta aplicación de las APIs y de Fire, que hablaré un minuto un poco más de eso, es Apple y el nuevo producto que tienen en su plataforma móvil, el Apple Health. En el Apple Health uno puede rápidamente entrar, hacer su login y entrar su contraseña, y de ahí puede entrar a seleccionar qué organización, dónde está la información mía acerca de mí como paciente. Puedo escoger la organización, por ejemplo, Kaiser es la mía. Dentro de Kaiser puedo escoger qué región, porque hay 7 regiones de Kaiser en los Estados Unidos. De ahí hago login a la región dentro de Kaiser, y una vez hago login, acepto el consentimiento para que ese app de Apple tenga acceso a mi información, y de ahí ya puedo ver la información directamente en mi teléfono. Y así de rápido, como lo estoy describiendo, es como realmente pasa. Y puedo tener la información directa de mi historia clínica electrónica que está en Kaiser, desde luego, de nuevo, dando todos los consentimientos y todos estos elementos. Entonces, muy interactiva y muy rápida para desarrollarse y para tener acceso a esa información. ¿Cuáles son las características de HL Fire? Realmente Fire, que quiere decir Fast Healthcare Interoperability Resource, es unos nuevos recursos o fuentes de interoperabilidad de desarrollo rápido. Es una nueva generación de código abierto, de estándares y de una plataforma realmente. Actualmente estamos en la versión 4, el release 4, que es normativa, ya pasó a ser normativa. Está construida en REST. REST es el aplicativo, digamos, es la plataforma de el Internet, una de las plataformas de Internet, y utiliza tecnologías web para manejar la información, similar a las plataformas que usan Facebook y Twitter. El contenido está basado en lo que llamamos resources, que están organizados en componentes modulares esenciales como bloques de Lego, uno sobre otro, que digamos que se ponen juntos y forman lo que sería el paquete de información que se va a intercambiar. Tiene diferentes outputs o métodos de obtener la información, por ejemplo, el web o mensajes o documentos o servicios. Todos esos son mecanismos que se utilizan para obtener la información a través de Fire. Y al final Fire es tanto una tecnología como un nuevo modelo de datos, y es una cosa que está pues, obteniendo mucha acogida a nivel mundial. Como diría Graham Greene, que es el autor, el creador de Fire, Fire es el web, pero aplicado a salud, a los sistemas de salud. Algunos principios de Fire: la información reside en la fuente de la información y no hay que
hacer copias de esa información. Los APIs accesan la información, la cual la pueden ver directamente o pueden, sí, obtener una copia, extraer una copia de esa información para ser usada dentro de los procesos de esa organización que está usando la API para accesarla. El enfoque que estamos dándole es en los implementadores de FHIR, y estamos tratando de mantener una semántica muy rigurosa y apoyar una semántica muy rigurosa para que en la medida en que FHIR va avanzando en todos los países, se avance en forma consistente en todos los países, que tengan una consistencia semántica en todos los países, y no que cada uno cree un sistema diferente en cada país. Cubre realmente como el 80% de las necesidades, y hay extensiones que sirven para llegar al otro 20%. Tenemos un FHIR Maturity Model que nos da nos indica el grado de estabilidad de los productos y de las guías de implementación que se han desarrollado. Utiliza sistemas de seguridad y autorización y autenticación que son estándares a nivel mundial, como OAuth 2, OIDC y HTTPS. Es muy rápido y es escalable, o sea que puedes implementarse en puntos pequeños como en grandes organizaciones. Produce resultados que son legibles al ser humano. No es texto imposible de leer, sino puede generar un documento que es leíble por el ser humano. Y eso está todo basado en fuente abierta, o sea que no es propietario ni protegido. Aquí hay una gráfica que muestra el grado de penetración que tiene FHIR a nivel mundial. Hay muchos proyectos que se están llevando a cabo donde FHIR es el mecanismo para implementar esos proyectos, y son proyectos muy grandes a nivel nacional en muchos casos y a nivel internacional en otros donde se está implementando FHIR en forma muy rápida. ¿Para qué se está usando FHIR? FHIR realmente está siendo desarrollado prácticamente para todo tipo de interacciones, bien sea de proveedor a proveedor, cuando un proveedor va a hacer va a referir a un paciente a otro procesador, para, por ejemplo, dentro de un proveedor usarlo en herramientas de apoyo a decisión clínica, para intercambio de información entre prestadores y planes de salud, por ejemplo, o aseguradoras, para el paciente tener acceso a su información. Ese es uno de los elementos más críticos en los que se está usando FHIR en este momento. Y ya para otras cosas como salud pública, investigación, colección de información del gobierno. Hay muchas áreas donde se están desarrollando guías de implementación de FHIR. Un ejemplo de esas es cómo FHIR interactúa con sistemas de historia clínica electrónica. El caso que estoy mostrando acá es el de Epic, que es una compañía que produce, una compañía muy conocida en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, que produce sistemas de historia clínica electrónica, donde ya se tienen más de 100 millones de FHIR calls hechas por los clientes de este producto. Más de 191 aplicaciones de FHIR. Hay 468 compañías que están desarrollando aplicativos para usar FHIR. Entonces, todo esto está creando una gran demanda y una gran expectativa de adopción de FHIR por las compañías que producen historias clínicas electrónicas. Como ven en la derecha, hay algunos ejemplos de adopción en radiología, en programación de citas, en manejo de imágenes y documentos, en
proyectos de colaboración, muchas áreas en las que está aplicando FHIR. En Kaiser, por ejemplo, tenemos una serie de áreas donde estamos explorando y estamos empezando a utilizar FHIR, como el área de laboratorios, el área de determinantes sociales de la salud, donde estamos empezando a utilizar tecnologías como FHIR para recoger esa información e interactuar con nuestras organizaciones comunitarias, donde nuestros mismos pacientes y afiliados van a ser servidos. El manejo de imágenes clínicas en áreas de la aseguradora, para intercambiar información entre la aseguradora y los prestadores de salud, en investigación, en genómica, en el manejo de programación de citas. Todas estas áreas son áreas en las que estamos utilizando FHIR. Y ya para finalizar el futuro de las APIs y FHIR, ¿cómo lo vemos? Realmente estamos, así como estamos comenzando la década, también estamos comenzando la nueva revolución, donde FHIR va a expandir su área de aplicación desde intercambio de información entre negocios, B2B o BAC, entre el negocio y el cliente. Cada vez va a haber más expectativas de que las organizaciones utilicen FHIR para permitir ese intercambio de información con otros clientes o con otros pacientes. Vamos a ver también una aceleración en el área de estándares de interoperabilidad, donde cada vez vamos a tener la expectativa de que FHIR sea adoptado como el estándar, y la expectativa de las políticas de los gobiernos sean de adopción de FHIR como el estándar o uno de los estándares para apoyar y para generar intercambio de información y lograr realmente una mejor interoperabilidad. En el área de investigación y redes colaborativas de información, vamos a ver también una gran expansión del uso de FHIR. Como ven en la base de la diapositiva, hay proyectos específicos que están enfocados a usar FHIR para expandir la habilidad de investigadores en salud de recoger información de muchos más pacientes. Y desde luego la parte de seguridad va a continuar siendo un gran componente de FHIR, lograr que FHIR tenga ese tipo de seguridad y protección va a ser muy, muy importante. Creo que esta era mi última diapositiva. De nuevo, les agradezco muchísimo la atención. Espero que esto haya servido un poco para poner en contexto qué es lo que vemos nosotros en esta nueva década, tanto a nivel de sistemas de salud y disruptores tecnológicos, como específicamente acerca de FHIR. Voy a parar acá y quedo pendiente de alguna pregunta. Creo que de pronto hay algo de tiempo para preguntas. No sé, César. Walter, sí, muchas gracias por la presentación. Para nosotros era muy importante poder contar contigo por las razones que tú ya sabes, que estamos partiendo con el capítulo tal cual mencionó Mauricio al principio, por tercera vez, pero nosotros aquí en Chile tenemos un dicho que dice, un lema que dice, la tercera es la vencida. Estamos seguros que esta vez sí tenemos todo el estado de madurez y las capacidades a nivel local como para poder impulsar un capítulo potente, fuerte y que le dé mucho valor al medio. Yo a los auditores le he puesto en el chat, si es que alguno de ellos quiere hacer alguna pregunta, para poder te la hacer directamente yo. Pero por mientras, me imagino que estás escribiendo alguna pregunta, me gustaría hacerte una yo. Hoy día, en general, los capítulos culturalmente distintos a los europeos, o culturalmente distintos a lo que pasa en Estados Unidos, posiblemente en algunos casos de Asia, viven y mueren con mucha facilidad, capítulos locales de HL7. Ha pasado en Colombia, ha pasado en Uruguay, qué sé yo, y otros países más. Y se debe posiblemente a que
O sea, se debe relacionar. Yo tengo mi visión al respecto de eso. Yo creo que ni siquiera es un problema de dinero, sino que a mi entender es un problema de oferta de valor. Entonces, porque además hoy día obtener información de lo que hace Chile tampoco es tan complicado, por lo tanto tampoco es valor acceder a los estándares. Entonces la pregunta que a mí me gustaría hacerte es sacarte un poco de la dinámica de lo que tú nos acabas de explicar hoy día y consultarte respecto a cómo ves tú ahora como presidente electo del Consejo Directivo HL7 Internacional, lo que podría ofrecer, voy a poner mi cámara para que me vean también, lo que podría ofrecer HL7 o cuál podría ser la visión de HL7 para impulsar el crecimiento de los capítulos, y cómo ves tú las realidades en particular latinoamericanas y del Caribe para poder desarrollar capítulos fuertes que nos permitan interactuar y por lo menos darle el valor que uno esperaría, y es tener alguna entidad que se preocupe de impulsar fuertemente la interoperabilidad con buenas prácticas pensando en los estándares. Excelente pregunta, gracias César por la pregunta. Como mencionar puro principio de la presentación, una de mis metas realmente como nuevo presidente es lograr una expansión importante de HL7 en Latinoamérica y el Caribe. Lo que queremos ver realmente es que haya mucha más presencia, si se quiere, de HL7 en estos países, no necesariamente a través de la creación de capítulos en cada país. En muchos casos no hay el suficiente, digamos, inicialmente la suficiente apoyo o la suficiente organización para poder establecer un capítulo, pero quizás podamos crear algo parecido a lo que tenemos en Europa, donde tenemos una organización de HL7 Europa que aglomera tanto a filiales de HL7 en Europa como otras entidades que participan en Europa y otros países que de pronto no son filiales aún. Entonces podemos pensar en crear una especie de HL7 LAC, HL7 Latinoamérica y Caribe, donde nos va a permitir establecer toda una serie de estructuras de gobernanza y de facilitar el compartir experiencias entre diferentes países, en algunos casos en países donde no hay una filial, pero hay interés en algunas organizaciones dentro de ese país de desarrollar aplicativos basados en HL7 y especialmente en HL7 Fire. Entonces yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que en todos los países, no solo en Latinoamérica, sino en todos los países ya se conoce de por sí Fire, ya en muchos países que he tenido la ventaja de visitar, realmente el concepto de Fire se conoce y se ha escuchado y se entiende aún más que otras tecnologías y otras estándares como SNOMED mismo, como LOIN. Hay muchos sitios donde todavía no saben o no conocen qué es LOIN o para qué se usa, pero sí han oído hablar de Fire y saben que ese tipo de tecnología, conjuntamente con las API, es como la nueva dirección. Así que tenemos esa oportunidad de catalizar todo este interés que existe en Latinoamérica y el Caribe para crear una nueva, digamos que organización, no necesariamente organización en el sentido de una entidad misma o de una filial específica, sino una organización que permita que todos los países que están interesados en Latinoamérica y el Caribe de participar y conocer más y compartir experiencias con la aplicación de los estándares de HL7 lo puedan hacer. Tenemos también contactos, estamos haciendo contactos con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo que está apoyando un proyecto que se llama RACCEL, que es un proyecto de interoperabilidad en salud en varios países latinoamericanos, y a través de esa conexión también queremos realmente
crear más presencia de HL7 en estos países. Así que hay varios mecanismos, vamos a seguir conversando con representantes de diferentes países y ciertamente nuestras filiales en Latinoamérica, Chile y Argentina y otras que están empezando a considerar esta posibilidad para crear un nuevo ámbito de HL7 LAC, de HL7 Latinoamérica y Caribe, que nos permita llegar a muchos más sitios. Bien, gracias. Nosotros la próxima semana estamos teniendo elecciones de mesa directiva, pues, que terminamos el periodo de transición de apertura del capítulo. O sea, que es lento, qué sé yo, así que estamos ya formalizando el capítulo con mesa directiva la próxima semana. Así que ahí posiblemente esa directiva se va a contactar contigo y yo no tengo dudas de que es una idea que nos favorece a todos y que puedes contar con Chile para eso, sin duda. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y sí, el liderazgo que tienen Chile y Argentina en este momento es fundamental para nosotros y tendremos la posibilidad de comenzar un poco más acerca de esto cuando nos reunamos en Australia en la próxima reunión. Bien, abro el micrófono a cualquier otra persona que desee hacer alguna pregunta. Aprovechemos que está Walter acá. Sí, muchas gracias por la información. Tuve la oportunidad de asistir a la charla del Health Colombia que se hizo en Bogotá. Muchas gracias, pues esto complementa la información. Pero sí, quisiera saber si quisiéramos avanzar un poco más en temas de capacitación o cómo podríamos avanzar más. Por ejemplo, antes, si quisiéramos estudiar sobre HL7, nos tocaba de pronto recorrer un poco a las páginas de España o Argentina para capacitación en español. Pero ¿cómo podríamos, por ejemplo, para complementar o tomar cursos? No sé si el capítulo de Chile o el capítulo de Argentina nos está ofreciendo ese tipo de capacitaciones. Bueno, desde el punto de vista de HL7 internacional, sí, hay varios métodos de obtener capacitación directamente desde HL7. Hay una serie de cursos que se pueden tomar, algunos en inglés. Creo que los únicos que hay en español son los que ha hecho lo que ha hecho Argentina, HL7 Argentina. Pero lo que queremos es precisamente fomentar que existan mucho más de este tipo de cursos y de ofrecimientos, y teniendo ahora no solo la filial de Argentina, posibilidad de hacer mucho más acerca de eso. No sé si César quieras complementar algo. Bueno, yo concuerdo con Walter en el sentido de que hoy día tenemos posibilidad de hacer cosas muy importantes, si es que tenemos una comunidad, y por lo menos la idea de levantar el capítulo chileno, la mía, obviamente que eso puede cambiar respecto a quien dirija el capítulo el próximo año, o sea, este hay un curso en realidad ya, pero por lo menos es más que un capítulo, esto tiene que ser una comunidad, porque esto funciona así que de verdad tenemos redes de contacto que nos permitan ir sacando lo mejor de cada uno de los que está trabajando en estos temas. Y esa red de contacto y esa comunidad, sin duda alguna, se potenciaría mucho si es que nos expandiéramos a nivel latinoamericano del Caribe, porque uno si estudia las realidades de cada país, podríamos tener diferencias culturales, pero en realidad los problemas que tenemos son casi los mismos. Yo reviso la realidad de Colombia o la realidad de Perú, o la realidad incluso en salud argentina con la chilena, y los problemas podrán tener diferencias, pero en el fondo son los mismos. Entonces, Argentina hoy día ofrece, y uno de los problemas es precisamente la falta de capital humano avanzado en estos temas. Si uno revisa hoy día el capítulo de Argentina, los argentinos efectivamente pueden, o sea, hoy día ellos ofrecen una serie de cursos en español basados en los cursos de HL7 Internacional. Nosotros en Chile estamos en la misma dinámica. La idea es, dado que ya tenemos un capítulo, el poder traducir mucho material para poder entregarlo a nuestros miembros, y también empezar ya a partir de marzo a salir con capacitación para nuestra gente que necesite, pero eso obviamente no se cierra a poder tener gente que requiera de otros países la posibilidad de poder ingresar a otros cursos también. Estamos recién en ese proceso, es un proceso que es lento y requiere además de abonar a todas aquellas personas que hoy día estén disponibles para eso. De hecho, Mauricio presentó al inicio de este webinar de Walter, Mauricio evidentemente es una de las personas que
hoy día podría ayudar en ese sentido también. Así que desde la plataforma chilena, por supuesto que nuestro norte es abrir un espacio fuerte en lo que significa capacitación para avanzar en tener capital humano avanzado. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta para Walter. Walter es la estrella, no soy yo, por si acaso. Para Walter. Bien, si no hay más consultas, entonces ahora sí yo quiero agradecer a Walter. Yo sé que tú tienes poco tiempo en general y que no hayas prestado 1 hora y media de tu vida a nosotros es de mucha importancia. También quiero agradecer ahí viene una pregunta, dice, ¿algún consejo para HL7 Chile? Bueno, en realidad principalmente dos cosas. Una, que sigan enfocándose en el área de realmente de capacitación, educación, porque yo creo que eso va a ser uno de los fundamentos para seguir avanzando la filial en Chile y desde luego expandir en cuanto a participación de otras entidades, siempre pensar en buscar qué otras organizaciones podrían estar interesadas dentro de Chile, desde luego. Pero sí, yo creo que haciendo bastante énfasis en la parte de educación sería algo muy, muy importante. Y lo otro es buscar un poco también interacciones con otros países donde Chile pueda compartir experiencias con otros países y escuchar las experiencias de otros países en la región. Uruguay sé que tiene mucho conocimiento y experiencia acerca de la implementación de HL7, desde luego Argentina. Hay mucho interés en Colombia en ver cómo se puede tomar ventaja de estos recursos que existen. Y así es de que yo creo que esas son principalmente las ideas. Y cualquier apoyo que podamos prestar desde HL7 Internacional también déjenos saber. Bien, Walter, muchas gracias. Ahí tengo una pregunta de Elder Castrillón. Parece que no es muy larga, así que la voy a leer. ¿Cuáles serían los pasos para avanzar en la adopción de HL7 Chile a nivel país? Colombia tiene experiencia con HL7, pero aún, por lo menos la visión de él, falta mucho para poder adoptar el estándar. En realidad, los estándares, me imagino. Sí, en realidad, en los países que hemos visto, hay, digamos, un par de mecanismos. Uno es el avance en cuanto a las políticas nacionales. El desarrollo en muchos países se desarrollan los planes nacionales de e-salud, donde se busca promover la adopción de historias clínicas electrónicas, y en la medida en que se va promocionando ese tipo de adopción de tecnologías, los estándares vienen a ser fundamentales. Entonces, parte de la política nacional tiene que ser no solo promover la adopción de los sistemas mismos, sino promover la adopción de estándares dentro de esos sistemas. Ese es un elemento fundamental, yo creo, es lograr que los países desde el nivel más alto den el lineamiento y el direccionamiento de adopción de estándares. Y la otra parte es, desde luego, identificar unos 2 o 3 campeones, si se quiere, o organizaciones que están interesadas en adoptar este tipo de estándares y comenzar desde esos 2 o 3 grandes organizaciones que van a empezar a presionar el resto de la industria para promover esta adopción de estándares. Yo creo que esos son 2 elementos que ayudan mucho a mover en un país la adopción de HL7, de estándares de HL7. Lo otro, desde luego, es la capacitación del recurso humano, porque en muchos casos se habla mucho de HL7, pero muchas personas de pronto todavía no
tienen los conocimientos necesarios para poderlo implementar. Así de que la capacitación sería el tercer elemento. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Muy agradecido por haber hecho preguntas. Ahí viene otra pregunta. De la misma persona, dice, ¿existe comunidad en Latinoamérica para hacer investigación en temas de interoperabilidad HL7? ¿Cómo podríamos participar de esta comunidad? Pues yo creo que no existe como tal una comunidad aún, aunque se están creando a través de organizaciones como SENS y HL7 Chile o en Argentina, o a través de proyectos como este de Raxel que mencionaba, que está siendo apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que hay unos estos dos o tres elementos que son recursos o son fuentes de posible investigación en temas de interoperabilidad y HL7. Un poco más de la investigación misma, yo creo que parte de la investigación es realmente investigar en forma práctica cómo se puede implementar HL7, más que hacer investigaciones, digámoslo así, orientadas a clínica o científicas o ese tipo de investigaciones, que también son muy importantes, pero en realidad enfocándolo más a la investigación de la implementación práctica de HL7. Yo creo que estas organizaciones que mencioné, desde luego HL7 Chile, HL7 Argentina, Raxel, como una red latinoamericana de sistemas de información en salud, yo creo que son las fuentes principales que yo conozco hasta ahora de posible investigación en estos temas. Bien, muchas gracias. Desde YouTube tenemos una pregunta. La voy a leer igual para hablar yo un poco. Dice, hola, en mi empresa ya estamos desarrollando software para el mundo de la salud. Tenemos problemáticas que aún no las resolvemos bajo estándares, ya que localmente recién están impulsando. ¿Qué pasos concretos deberíamos seguir para adherir nuestro trabajo al estándar? Bueno, lo primero es realmente entender muy bien el estándar y capacitarse en ese estándar, ¿no? Yo creo que miembros de la empresa deben, si no lo han hecho, deben capacitarse muy bien en ese estándar. Lo segundo es mirar en buena parte qué partners dentro de esta país de pronto dentro o de los clientes están listos para moverse y empezar a implementar estos estándares, porque al final la organización que está creando un software, está desarrollando un software, necesita encontrar en los clientes que van a querer utilizar ese software porque tiene la implementación de esos estándares. En algunos países como Estados Unidos se han desarrollado programas de certificación de proveedores de software en el que el proveedor de software tiene que demostrar para certificarse que está cumpliendo con los estándares. No en muchos países se han desarrollado ese tipo de certificaciones, pero en buena parte una empresa que está desarrollando software y que mira hacia ese tipo de requisitos de certificación, le va a dar seguramente una ventaja competitiva dentro del mercado si esa entidad logra reunir los requisitos de ese tipo de certificación, porque la certificación americana es, digamos que un estándar de por sí para entidades que desarrollan software. Así que, número uno, capacitarse. Número dos, encontrar unas 2 o 3 o 4 clientes con los que puedan demostrarse el beneficio de tener un producto que está basado en estándares dentro del mismo software. Y 3, mirar hacia los elementos de certificación que se tienen en Estados Unidos que pueden darle a una empresa de software un
un mejor estatus, si se quiere, una ventaja competitiva dentro del mercado. Ya aquí vamos a, como le digo, en marzo empezar a levantar capacitaciones para aquellos que todavía estén ahí impulsando. Obviamente el capital humano es uno de los ejes fundamental que incluso fue levantado a la misma gente. Aquí cuando nosotros estamos creando el capítulo hicimos un par de grupos de trabajo, entre esos el grupo de oferta-valor, en donde la capacitación fue uno de los elementos fundamentales levantados para ese tema. Así que estamos prontos a empezar a trabajar también en eso. Más consultas para Walter. Creo que ahora sí. Muy bien, una vez más, Walter, yo te quiero agradecer el tiempo y la dedicación para nosotros. Muy agradecido, ha sido un honor tenerte presente el día de hoy. Y también quiero agradecer a Mauricio por la presentación que él hizo previamente, la dedicación del tiempo de él también, al CENS por ayudarnos en mantener la plataforma operativa para poder tener hoy día el webinar y incluso sacar en streaming esta conversación. Y creo que nos quedan grandes desafíos, y a Reuna, por supuesto, sí, a Reuna, porque ellos fueron los que nos facilitaron la plataforma tecnológica para poder mantener la comunicación estable y una muy buena calidad. Así que yo te quiero agradecer, Walter, agradecer a las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Esto lo vamos a publicar y muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por invitarme y por participar en este webinar. Y estaré pendiente de cualquier otro interés que se tenga acerca de eso. Y ya mandé mi correo electrónico en caso de que haya otras preguntas también a través del chat. Muchas gracias de nuevo y un placer verte, César.